En estos días que estuve tomando examen y hablando con mucha gente, hubo un tema que me llamó la atención y es el tema de la oración. Pude ver gente que estudió, que tiene conocimiento, amplió su conocimiento respecto a la oración, pero una de las cosas que me llamó profundamente la atención es que me di cuenta que no son gente de oración. Es más, viniendo los martes y jueves a las 6 de la mañana a orar, veo que hay gente que les cuesta orar. Y hablando un poco con ellos me decían, pastor, yo no sé orar largo, no sé orar bonito, no. Y yo les trataba de explicar que muchas veces se trata simplemente de hablar en un ida y vuelta. Si ni yo solo soy el que hablo y sería un sermón, sería una conferencia, pero estamos hablando de un diálogo con Dios, donde hay que saber hablar, pero también hay que saber escuchar. Pero más allá de eso, quiero llevarte a través de la simpleza de la oración que te voy a enseñar hoy, a una de las oraciones más poderosas que existe. Es una de las oraciones con las que vas a obtener los mejores resultados. Quiero llevarte a un nuevo nivel de oración profunda, porque este nivel de oración es una oración sin palabras, es la oración del gemido y es la oración que sale desde lo profundo del alma. Gemir significa que estoy desesperado. Y gemir significa suspiro, gimoteo, un gimoteo, soplo. Suspiro, gimoteo, soplo, aliento. Y normalmente sale esta oración cuando estamos muy desesperados. Y significa emitir sonidos que expresan el dolor, la pena, la desesperación, la angustia o la queja. O la queja también. Es más, hay gemidos que son indecibles. ¿Por qué es un gemido? Tal vez usted no sepa lo que yo quise expresar con ese gemido, pero Dios sí lo sabe. Por ahí son gemidos indecibles para el ser humano. La cosa es que estos gemidos deberían ser guiados por el Espíritu Santo. Pensamientos, sentimientos, dolor que no podemos expresar con palabras humanas. Porque a veces es tanto el dolor, tanta la angustia, que no hay forma de poder expresarlo con palabras. Como por ejemplo en el caso de 1 de Samuel capítulo 1, en el caso de Ana, que tenía una aflicción muy grande porque era estéril y la otra mujer de su marido se burlaba de ella y la afligía, la angustiaba. Dice que fue al templo y empezó a orar sin emitir palabras. Porque a veces es tanta la aflicción que no nos salen palabras. Y gemía inaudiblemente con una oración que nacía de lo profundo de su ser, de su angustia, de sus deseos frustrados. Eran gemidos indecibles. ¿Cómo será que el sumo sacerdote Elí
pensó que estaba borracha y balbuceaba cosas de borrachos. Pero ella tenía gemidos indecibles, guiados por el Espíritu. La palabra neuma significa soplo, aliento, respiración, pero también es para identificar al Espíritu Santo. El neuma de Dios, el soplo de Dios, el aliento de Dios. La oración de Ana era guiada por el Espíritu. Por eso no la entendía el sacerdote Elí, más allá que él estaba seco, vacío de las cosas espirituales. Porque la gente que no tiene el Espíritu Santo no puede entender lo que el Espíritu habla. Y cuando nosotros expresamos a través de un gemido, de un suspiro, de un soplo, de un aliento, hay cosas que el ser humano no lo va a entender, pero Dios sí. El pueblo judío, esto también es algo que me llama la atención, estuvo 400 años esclavo en Egipto y nunca oró. ¿Conoce usted la historia? José era la persona más poderosa después de Faraón, los introdujo a sus hermanos, a su familia, los hizo prosperar porque él manejaba la economía. Crecieron, se enriquecieron, se olvidaron de Dios. Porque muchas veces cuando estamos muy, pero muy bien, nos olvidamos de Dios. Nos olvidamos de orar. Pero ¿sabes qué pasó? Murió José, pasaron los años. Y un día subió un faraón que nunca había conocido de José. Y se preocupó al ver que estos se multiplicaban, que eran ricos. Y dijo, ¿no será que algún día se nos van a levantar y van a querer gobernar? Pónganlos como esclavos. Y no solo los pusieron como esclavos, sino que empezaron a oprimirlos, a angustiarlos, a castigarlos, a matarle los hijos. ¿No te llama eso la atención? Esclavos, oprimidos, los trataban con rigor, les mataban los hijos y no oraban a Dios. Seguían tratando de resolver el problema con sus propias fuerzas, con su inteligencia, con sus capacidades, como muchos de los que están hoy aquí, que en vez de buscar a Dios para que les resuelva sus problemas, siguen buscando la salida de su problema, de su angustia, de su aflicción humanamente, y no buscan el consejo de Dios. Pone Éxodo capítulo 2, versículo 23. Gente tratando de sobrellevar sus problemas con sus propias fuerzas. Tratan de liberarse humanamente de la esclavitud. Es como esos adictos, Pablo, que le dicen a la madre, ¿has visto cuando le mienten? Yo voy a salir solo. Aconteció después de muchos días que murió el rey de Egipto. Y los hijos de Israel gemían a causa de la esclavitud o servidumbre y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de esta esclavitud. Versículo 24. Y oyó Dios, ¿qué escuchó? El gemido. Ya no era una oración, era un gemido de angustia, de opresión, de dolor. Y se acordó, cuando escuchó el gemido, Dios se acordó del pacto de Abraham, de Isaac y de Jacob. Se acordó del pacto. Mira, un gemido tiene el poder de que Dios se acuerde
del nuevo pacto a través de Jesucristo. Tal vez no se va a acordar con tus oraciones, por más largas y poéticas que sean, pero con un gemido que nace de lo profundo de tu corazón. Dios se acuerda que hay un pacto. Versículo 25. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció. Los reconoció como hijos. El día que el pueblo no pudo más, gimió. Qué bueno es que algún día vos también bajes los brazos y digas, ya no puedo más intentarlo con mis fuerzas. Ya no sé cómo más orar, ayunar. Y simplemente gimas ante Dios. Y Dios escuchó sus gemidos, porque eso es lo que dice. Dios escuchó sus gemidos y se acordó de ellos, se acordó de un pacto. Porque tus gemidos activan los pactos eternos de Dios con tu vida. ¿Y sabes qué? Dios empieza a reconocerte de nuevo como hijo. ¿Y sabes qué dice Dios? Nadie toca a mis hijos. Los gemidos activan los cielos para tu libertad. Estos gemidos activaron el cielo para la libertad de toda una nación, la nación de Israel. Libres después de 400 años de esclavitud. ¿De qué necesitas ser libre? Gime. Si no has podido ser libre de tus adicciones, viniendo a la iglesia, no has podido ser libre de tus enfermedades, no has podido ser libre de las cosas que te oprimen o te atormentan, viniendo a la iglesia, orando, haciendo bien las cosas, sirviendo, gime. Y vas a activar cosas en el cielo que por ahí tus muchas palabras nunca las van a activar. Un gemido no es una oración bonita, ni siquiera es una oración en lenguas. Es un gemido, es un suspiro. Un suspiro que habla de una aflicción, de un dolor, o tal vez también de una queja. Es una oración que surge de lo profundo de nuestro ser, cuando nos rendimos a Dios, después de haberlo intentado todo, con nuestras fuerzas, con nuestros recursos. Un gemido es una reacción al dolor, al estrés, a la opresión, a no dar más. Lo que activó a Dios fue un gemido, fue un suspiro. Y vemos cómo Él dice, yo escuché el gemido, porque Dios valora y respeta tus gemidos. Éxodo 6, versículo 5. Asimismo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Versículo 6. Por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová. Yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Yo te voy a librar de tu servidumbre. Te redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Versículo 7. Y te tomaré por pueblo y seré tu Dios. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de los egipcios. Versículo 8. Y os meteré a la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, Isaac y Jacob. Yo os daré por heredad, yo Jehová. Tremendo.
¿Han escuchado? ¿Han podido ver lo que provoca un gemido? ¿Que activa promesas? Te sacaré, te libraré, te redimiré, te tomaré, seré vuestro Dios, los meteré en la tierra y te la daré por heredad. Miren todas las promesas que se activaron por un gemido. Por eso tenemos que entender, Señor, tu palabra dice que me promete y nunca veo esas promesas. Gime. Mire, el gemido tiene un poder para activar las promesas de Dios. Como posible, muchas de tus oraciones no lo han logrado. Todo por un gemido. Y yo quiero decirte que nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y estamos aquí como cuerpo de Cristo, el cuerpo místico de Cristo aquí en la tierra, llamados a hacer las mismas cosas que Jesús hizo. Traer salvación, anunciando buenas nuevas, sanidades, liberaciones, etc. Ahora, ¿vos sabías que a veces Jesús usaba el gemido para sanar enfermos? ¿Para resucitar muertos? Mira, Marcos 7:32. Marcos 7:32. Y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima, versículo 33. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, escupiendo, tocó su lengua, versículo 34, levantando los ojos al cielo, ¿qué hizo? Gimió. ¿Quién? Jesús. Y le dijo, Efata, que significa sea abierto, versículo 35. Y al momento fueron abiertos sus oídos, se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Mirando al cielo, suspiró, gimió, se identificó con el dolor de ese ciego, de ese tartamudo. Suspiró con amor, porque ese gemido iba lleno de amor, de misericordia, de gracia, de favor. Se identificó con el sufrimiento del otro. El amor se preocupa y conmueve con nuestro sufrimiento porque nos ama. Jesús es el amor que nos ama, el verdadero amor. Y aquí la palabra para gimió en griego es estenazo. Estenazo. Gimió. Estenazo. Y un gemido produjo un milagro de sanidad. ¿Cuántas veces a veces nosotros oramos y ungimos con aceite y hacemos cualquier locura para desatar una sanidad? Y a veces un gemido lleno de amor, de misericordia, de gracia, puede desatar a una persona y liberarla de cualquier enfermedad. Juan 11:33. Usted conoce la historia que murió su amigo Lázaro, ¿no? Entonces Jesús, al ver llorando a la hermana y a los judíos que la acompañaban, que también estaban llorando por Lázaro, se estremeció en espíritu y se conmovió. Este versículo 33, si lo tuvieras en la versión King James, que es la versión en inglés,
se estremeció en espíritu. Significa esta palabra, cuando vamos a la traducción a la King James, la palabra que usan significa gimió en su espíritu. Y la palabra que habla de estremeció en espíritu, en el original griego es anestenazo. ¿Se acuerdan que gemir es estenazo? Entonces la palabra que se va a usar aquí, que va a usar en este pasaje de Jesús, es anestenazo, que significa un gemido que viene de lo más profundo del alma. No es un gemido superficial, sino que es un gemido profundo. El versículo 38, y Jesús, profundamente conmovido otra vez, volvió a gemir, volvió a suspirar, anestenazo, un gemido profundo. Estoy hablando desde el original. Vino al sepulcro y era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Y usted sabe que va a resucitar Lázaro, ¿que no? Pero quiero que prestes atención en esto, porque yo te quiero ir a que aprendas a las revelaciones, el versículo 41, que dice así: entonces quitaron la piedra que había sido puesta, y Jesús, alzando los ojos en alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. ¿Y cuándo oró? ¿Y cuándo lo escuchó Dios? Cuando gimió. Y gimió 2 veces. ¿Qué escuchó? ¿Escuchó una oración poderosa? ¿Escuchó una oración en lenguas? No. Escuchó en el versículo 33 y en el 38 un gemido anestenazo, un gemido profundo que nacía del dolor profundo de un corazón, del dolor profundo del alma. Y un gemido trajo vida a los que estaban muertos. ¿Qué cosas están muertas en tu vida? ¿Tu matrimonio? ¿Ves morir a tu hijo en las drogas? ¿Están muertas tus finanzas? Anestenazo. Haz un gemido profundo desde tu dolor. Puedes resucitar lo que está muerto. Un gemido. Romanos 8. Vamos a leer rápidamente del 19 al 27. Romanos 8. Porque el anhelo ardiente de la creación... Poneme el versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones que están viviendo ustedes en este tiempo presente no son nada comparado con la gloria que va a venir sobre su vida, una gloria que se va a manifestar y va a quitar toda aflicción de su vida. Versículo 19. Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de Dios, no, de los hijos de Dios. Versículo 20. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó también a una esperanza. Versículo que sigue. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación, ¿qué hace la creación? Los animales gimen, hasta las ballenas emiten un sonido, un gemido. Hasta hay animales que mugen, que también es una expresión de gemido. A veces el aullido de un lobo solitario es un gemido.
de lo profundo de tu soledad, de tu dolor. Toda la creación gime y gime toda junta y está con dolores de parto ahora. Versículo 23. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también, que ya tenemos el Espíritu Santo en nosotros, gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción y la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos. ¡Guau, guau, guau, guau! Usted ya sabe que usted no fue salvo por esperanza, usted fue salvo por fe. Pero ¿qué es lo que tiene que ser salvo por esperanza? Su ser interior, su alma. De eso predicó el pastor Pablo el viernes. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. Por lo que alguno ve, ¿para qué esperarlo? Versículo que sigue. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. 26. De igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo, wow, mira, ¿qué va a hacer Dios Espíritu Santo? Intercede por nosotros con gemidos indecibles. Vos sabés que yo mucho tiempo pensaba que el Espíritu Santo hablaba en lenguas aquí. No. El hablar en lenguas es otra cosa. Aquí es un gemido indecible. Pero muchas veces, cuando tenía otro tipo de revelación más corta, yo pensaba que hablaba de hablar en lenguas. Pero hoy estoy entendiendo que está hablando de gemidos indecibles, versículo 27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por nosotros. No conforme a nuestros caprichos y malos deseos. Él va a interceder con gemidos indecibles conforme a la voluntad de Dios. La creación gime a una. Ya te dije, los animales, toda la creación, aún las plantas, cuando pasa el viento a través de sus hojas hay un gemido. La creación está gimiendo, esperando con ansiedad la manifestación de los hijos de Dios. ¿Qué es la manifestación? Es la revelación. Los hijos de Dios caminando con poder y autoridad por la tierra. No deambulando con miserias humanas. Si sos hijo de Dios y tienes al Espíritu Santo, tienes que caminar de otra manera y hacer que lo oculto se manifieste, que lo invisible se haga visible. La creación tiene la esperanza de ser libre de la corrupción que la está maldiciendo. Pero para esto necesita que nosotros, la iglesia, los hijos de Dios, nos revelemos, nos manifestemos, nos hagamos visibles. Por eso está gimiendo con dolores de parto. ¿Por qué dolores de parto? Porque está esperando que nazca algo nuevo. Porque el gemido del dolor de parto. Por eso, mira, ¿quieres ver algo nuevo en tu vida? ¿Quieres ver algo nuevo en tu familia? ¿Quieres ver algo en tu salud nuevo? ¿Algo nuevo en tu finanzas? ¿Algo nuevo en el amor? ¿Algo nuevo en vos? Lo que sea, gime con dolores de parto. Para que nazcan cosas nuevas en tu vida. Porque muchas veces, pastor, estoy cansado de esta vida, estoy cansado de mi marido, estoy cansado de mi... gime con dolores de parto para que nazcan cosas nuevas. Y nosotros que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos desde lo más profundo esperando la adopción. ¿Qué quiere decir? Estamos esperando que se nos dé la identidad de hijos de Dios para manifestarnos. Y yo quiero decirte, ya sos hijo de Dios. Pero el problema no es que lo sepas, no lo sientes, no lo asumes y no vives como hijo de Dios. Porque a una persona adoptada les cuesta.
mucho más que a un hijo natural. Suponiendo que yo adoptara un hijo, mis hijos naturales que se han criado conmigo abrirían la heladera sin pedir permiso. Y posiblemente el que ha sido adoptado me vaya a preguntar, ¿puedo tomar agua? ¿Puedo comer un pedazo de ese postre que está en la heladera? Aunque lo adopté como hijo, le cuesta identificarse como hijo. Y eso es lo que veo en muchos de nosotros, por eso no nos manifestamos como hijos de Dios. Hasta cuando te dicen, vos sos cristiano. No, y esa Biblia, y bueno, la estoy... Empezamos a no identificarnos ni a no manifestarnos. A tartamudear en vez de gemir. Nosotros no sabemos cómo gemir. A veces nosotros no sabemos cómo poder vivir ese adelanto del Espíritu Santo que hay en nuestras vidas. No sabemos cómo hacerlo, porque estamos muy enfermos, estamos muy dañados por dentro, que no sabemos cómo revelar al Dios que vive en nosotros. Angustiados, afligidos, con ansiedad, con miedo, con depresión, con fobias, con inseguridades, frustraciones, insatisfacciones, tantas cosas dañadas dentro nuestro que no sabemos cómo manifestar, cómo revelar al Dios que vive en nosotros. Por eso el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, en nuestra enfermedad interior, intercediendo por nosotros, anestenazo, con gemidos profundos, indecibles. Pero eso sí, siempre va a interceder conforme a la voluntad de Dios. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 1. Segunda de Corintios 5, 1. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tendremos una casa nueva allá en el cielo, no hecha de manos, sino es una morada eterna. O sea, este cuerpo se va a desgastar, va a desaparecer, pero sabemos que en la eternidad tenemos un cuerpo glorioso que nos está esperando. Versículo 2. Por eso también, ¿qué hacemos? Gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Yo quiero ese cuerpo ahora. Ese cuerpo sin enfermedades, porque ese cuerpo glorificado no va a tener ningún tipo de enfermedad. Lo quiero ahora. Versículo 3. Pues seremos hallados vestidos y no desnudos. Diga conmigo, cobertura. Dios nunca te va a dejar desnudo, porque lo que el diablo quiere es desnudar tu ser interior, desnudar tus mentiras, desnudar tus vergüenzas, desnudar tus pecados, avergonzarte, humillarte públicamente. Pero Dios no te va a dejar desnudo. No lo hizo con Adán. Sacrificó un animal y lo vistió con pieles. Por eso es importante tu cobertura espiritual. Eso ya es para entendido. Por eso es importante tu cobertura espiritual, para que no andes desnudo por la vida. Versículo 4. Porque así estamos con este tabernáculo corrompido, desnudo. Y gemimos con angustia, porque no queremos ser desnudados públicamente, avergonzados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida eterna. Versículo 5. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios,
quien nos ha dado la garantía del Espíritu, o el arras, como dice ahí. Gemimos angustiados, gemimos agobiados porque nos sentimos desnudos espiritualmente. No estamos vestidos con las emociones que queremos tener. No estamos vestidos con el amor que anhelamos, que soñamos desde el día que nacimos. Y el diablo se encargó de desnudarnos, de divertirnos, para avergonzarnos, de quitarnos el amor, de quitarnos las cosas buenas, las emociones, y de sentirnos desamparados, desnudos, para avergonzarnos, para exponernos públicamente como huérfanos, como rechazados, como abandonados. Por eso muchos cuando pecan callan. A muchos les cuesta confesar sus pecados. Y al igual que Adán y Eva quieren esconder sus pecados, su desnudez, con hojas de higuera. Muchos quieren tapar sus pecados con vestimentas, con joyas, con acciones, con ofrendas, con servicio. Pero el problema es que esa desnudez, si no dejas que Dios te vista, esa desnudez, como al primer hombre y a la primera mujer, va a entrar el peor sentimiento que va a arruinar todo en tu vida, que es el miedo. Y el miedo te va a alejar de Dios. ¿Dónde estabas? Me escondí. ¿Por qué te escondí? Porque te tuve miedo. Te vas a empezar a tener miedo a Dios, miedo a la vida. No le vas a encontrar sentido a nada. Por eso no cubras tu desnudez con cualquier cosa. Gime y deja que Dios te vista. Deja que Dios te perdone. Un gemido puede cambiar. Mire, esto no le cuenten a nadie. Pero yo estoy convencido que mucha gente que ha hecho la oración de fe, guiado, repita conmigo: Señor Jesús, soy un pecador, me arrepiento de mi pecado y te abro mi corazón como mi Señor y Salvador. Mire, yo he escuchado a mucha gente que ha repetido esta oración y la verdad que no sé si son salvas. Por eso si un día quieres hacer una oración de entrega a Dios, hacelo con tus propias palabras. O gemí. O gemí. Porque el gemido es sincero. El gemido expresa lo que realmente estamos viviendo nosotros dentro. No le cuenten porque yo a todo el mundo lo saco a repetir la oración, ¿no? Pero me va entendiendo usted. No cubras tu desnudez con cualquier cosa. Gime para que Dios te vista y te adelante y te garantice a través de su Espíritu una eternidad con Él. El salmista David, Salmo 32, versículos 3 y 4. Vamos a ver otra perspectiva de este salmo tan conocido. Salmo 32, versículo 3. Mientras callé, se envejecieron en mi gemir. Versículo que sigue. Porque día y noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor en sequedades de verano. Selah, medita en esto.
Vamos al versículo anterior, versículo 3. Cuando callé, envejecieron mis huesos. ¿Sabes por qué? ¿Por qué tienes dolores de hueso? Porque aquí el gemido fue una queja. Está hablando de alguien que se vive quejando de todo el día. ¿Conocen a alguien así usted? ¿Conoce? Si no, mira al costado, dé vuelta para atrás, para adelante. Porque aquí esta palabra que se usa para gemido va a implicar el gemido de la queja, el quejoso, al que nada le viene bien, se queja por todo. Y cada vez se va a quejar más, porque le van a doler las rodillas, le va a doler el hombro, le va a doler la columna, le va a doler todos los huesos. Porque en vez de confesar, de gemir con esperanza, lo único que hace es quejarse. Y cada vez se va a estar más enfermo, con más dolor de huesos, con menos plata, con menos amor, más soledad, porque nadie quiere estar al lado de un quejoso. Pero esto lo decía el salmista. Y lo peor que dice, empecé a secarme por dentro. Se acabó mi verdor. Y empecé a secarme por dentro. ¿Por qué? Porque el gemido era una queja. ¡Ja! 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 ¿Conocen gemido de queja ustedes o no? ¡Ja! Bueno, así me hacía mi mami. ¡Ja! Porque Dios sí sabe identificar los gemidos. Si usted sabe identificar los gemidos, ¿cuánto más Dios? Que sabe de dónde nace ese gemido. Si de la angustia, del dolor o de una queja. Job 3. Job 3:23. ¿Les está gustando aprender de la oración? A ver, poneme el 24. Ahí está. 23, poneme. ¿Por qué se da vida al hombre que no sabe por dónde ha de ir y a quien Dios lo ha limitado en muchas áreas de su vida? Pues antes que mi pan, ya estoy suspirando, ya me estoy quejando. Antes de ver qué voy a comer, ya me estoy quejando. Ay, hoy no me va a alcanzar para comer. ¿Qué le voy a dar de comer a estos chicos? ¿Lo está entendiendo el suspiro como queja? ¿Cómo que voy a pagar la tarjeta? ¿Quiere que le cambie el celular? Zapatillas nuevas había querido. ¿De dónde voy a sacar la plata? No saben cuánto. Antes que mi pan viene mi suspiro. Y mis quejas y mis gemidos de queja corren como aguas. Versículo 5. Porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que temía. ¡Wow! Míralo lo que es escuchar dentro de este contexto del gemido, este versículo. El mal que temía me pasó. El que piensa que se muere, se muere. ¿Y cómo atraes lo malo a tu vida? Con la queja. Cambia tu queja. Cambia tu queja por un gemido de esperanza. Cambia tu queja. Cambia tu gemido de queja por un gemido de esperanza.
Cambia tu queja por un gemido de salvación. Cambia tu queja por un gemido de libertad. Cambia tu queja por un gemido de sanidad. Cambia tu queja por un gemido para una nueva oportunidad. Y te dará al Espíritu Santo como garantía de que serás transformado en tu ser interior. Porque eso es lo que queremos. Esa transformación interior que trae paz, seguridad, amor. El Salmo 6, del 2 al 7, pero si lo tienes, ponelo yo lo voy a leer, en la Biblia de las Américas. Versión, la Biblia de las Américas. LBLA. Salmo 6:2. LBLA. ¿No tienes esa versión? Bueno, dice así, síganme ustedes. Ten piedad de mí, Señor, pues languidezco. Sáname, Señor, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy angustiada. Tú, oh Señor, ¿hasta cuándo vas a permitir que viva esto? Vuélvete, Señor. Rescata mi alma. ¿Qué quiere que el rescate de qué? Rescata mi alma, que está angustiada, que está afligida, que no da más. Sálvame por tu misericordia. Porque no hay muerte en la memoria de ti en el Seol. Si me voy al infierno no me voy a acordar de vos. ¿Quién te va a alabar? ¿Quién te va a dar gracias? Cansado estoy de mis gemidos. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Con mis lágrimas riego mi cama. ¿Alguna vez has mojado con lágrimas tus almohadas? Se consume de sufrir mis ojos, de tanto llorar, que han envejecido a causa de mis adversarios. Apartaos de mí a mis adversarios, quítalos a todos los que me hacen iniquidad, porque el Señor ha oído la voz de mi llanto, de mi gemido. Tremendo pasaje. El gemido te dará nuevas fuerzas para vencer a tus enemigos. ¿Sabe por qué? Porque Dios vendrá en tu auxilio. Mira, no todos saben distinguir un gemido. No todos saben distinguir el llanto de un bebé, pero las madres sí. Las madres saben cuando un llanto es de dolor o es de hambre. Y cuando sienten, pueden estar súper dormidas porque están cansadas. El padre puede seguir dormido si escucha llorar al bebé. Pero la madre, ¿alguien entiende lo que estoy hablando? Amén, han dicho las madres. La madre se levanta y corre. Dios identifica tu gemido, tus llantos, y al instante viene en tu auxilio. Ahora, ¿estás entendiendo la importancia de gemir? Dios vendrá en tu auxilio. Vendrá. ¿De dónde viene tu socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Vamos. Mis ojos han envejecido. ¿Sabe qué significa esto? Que has perdido la visión, que has perdido la fe, que has perdido el propósito, que has perdido la visión de quién es tu Padre Celestial. Salmo 12:5. Salmo 12:5.
por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos. Ahora me levantaré, dice Jehová, y pondré en salvo al que por ello suspira. Mira, ante un suspiro, ante el gemido de un mendigo, ¿qué cosas estás mendigando? Porque aquí hay gente que ha mendigado amor, que ha mendigado una nueva oportunidad, que ha mendigado reconocimiento, ha mendigado un abrazo, una caricia. Dice que ante el gemido, ante el suspiro de un menesteroso, Dios se levantará y vendrá en tu ayuda. Por eso tienes que aprender a gemir desde lo profundo, porque si hay algo que Dios escucha, es el gemido de sus hijos, es el llanto de sus hijos, es el suspiro de sus hijos, porque Él reconoce cuando escucha si es por hambre, como hace la madre, o es por dolor. Él reconoce por qué nace tu gemido, por qué nace tu suspiro. Entonces dice, cuando Él reconoce tu gemido, entonces Él se levanta y te dará la seguridad que tanto anhelas. Gime y Dios se acordará ¿de qué? Del pacto, del nuevo pacto con nosotros, y vendrá en nuestra ayuda. Salmo 102, versículo 19. Porque Dios miró desde lo alto de su santuario. Jehová miró desde los cielos a la tierra. Versículo 20. Para oír el gemido de los presos, para soltar a los sentenciados de muerte. Él se paró desde la eternidad a mirar si estaba gimiendo. Porque Él quiere traer libertad. Él, cuando escucha los gemidos, Él vendrá a liberarte de tus adicciones, de tus enfermedades, de tus padecimientos, de todas aquellas cosas que te angustian, que te hacen sufrir, de aquellas cosas que te tienen atado y no te puedes soltar. Mire, hay gente que está tan atada al odio que no puede soltar perdón. Pero dice que Dios está mirando desde el cielo para escuchar. Mira para escuchar el gemido de los presos, de aquellos que están encarcelados, atados, encadenados, a vidas miserables, a maldiciones. Escucha el gemido y viene a soltarte. Mire, este es el poder de un gemido. Este es el poder de un suspiro. Y te mostré la diferencia entre un gemido de queja y un suspiro de esperanza. Pedile al Espíritu Santo, porque Él sí puede interceder y puede enseñarte también a gemir con sonidos indecibles. Te va a enseñar a suspirar conforme a la voluntad de Dios, para que te ayude en tus necesidades. Padre amado, escucha nuestros gemidos. Escucha nuestros suspiros. Escucha nuestras lágrimas. Escucha, porque nos vamos secando por dentro a causa de la queja, a causa de haber perdido la visión, a causa de no entender que tú eres nuestro Padre,
y que tu socorro viene de los cielos. Te pido que me ayudes a gemir, que me enseñes a suspirar conforme a la voluntad de Dios en medio de mis aflicciones, en medio de mis angustias. Selah, Selah. Medita en esto, medita en esta palabra, porque el gemido y el suspiro tiene el poder que tus mejores oraciones no han logrado. Tiene el poder de conmover el corazón de Dios. Un gemido, un llanto, un suspiro puede hacer que Dios se levante de su trono y venga a buscarte como tu hijo, como su hijo amado. Eres su hija amada. Él correrá a socorrerte con un suspiro, un gemido, un llanto. Él va a identificar lo que estás viviendo y va a haber libertad. Va a haber libertad. Yo declaro que tus gemidos en este día traen libertad. Te traen libertad de toda aflicción, te traen libertad de todo demonio, de todo espíritu inmundo que te ha estado oprimiendo, que te ha estado atormentando. Yo declaro en el nombre de Jesús que hay libertad, que hay libertad. Señor, ayúdanos a gemir con dolores de parto para dar a luz algo nuevo, un nuevo tiempo, una nueva temporada, una nueva oportunidad, un nuevo mañana. Padre, ayúdanos a gemir para ser transformados por el Espíritu Santo, porque hasta toda la creación está esperando la manifestación, la revelación de los hijos de Dios. Y a veces no solo la creación, a veces nuestros hijos, nuestras parejas, nuestros padres, nuestros seres queridos están esperando la manifestación del Dios glorioso que llevamos adentro para poder ver vidas transformadas. No importa que no sepas orar, pero si sabes gemir, pídele al Espíritu Santo que te ayude a gemir con esperanza. Con esa esperanza con que gimió Ana y pudo revertir su esterilidad y convertirse en una mujer fructífera, para que se acabe ese matrimonio seco, desértico, estéril, y empiece a tener un matrimonio donde empiece a reverdecer el amor, el cariño, la esperanza, y puedan venir los hijos que tanto has esperado. Que puedas embarazarte. Yo declaro que de aquí hay una unción que te vas a embarazar. No solo de hijos, también de los propósitos eternos del cielo. Te vas a embarazar de los diseños de Dios. Y declaro que tu gemido va a ser que el Dios del universo no te deje desnudo, sino empiece a vestirte. Va a cubrir tu vergüenza, va a cubrir tu deshonra, va a cubrir tu dolor con su amor.